Ahora que entendimos qué son los bucles y también ya habíamos visto lo que es el bucle for, vamos a ver el segundo bucle más usado, que es el while. El while, si leemos la documentación, nos dice que es una declaración ejecuta sus instrucciones siempre que una condición especificada se evalúe como true. Como habíamos visto en el for, nosotros buscábamos llegar a un false, ¿verdad? En este caso, que esta evaluación en algún momento llegue a ser false para tener un bucle, en este caso no infinito. En un while sucede lo contrario, nosotros vamos a ejecutar la expresión solo y solo si mientras la condición sea true. Y acá nos dice, si la condición se vuelve false, la instrucción dentro del bucle se deja de ejecutar y el control pasa a la instrucción que sigue el bucle, que sería el código después del bucle. En nuestro caso, por ejemplo, podría ser pintar algo, ¿no? Y luego nos dice que la prueba de condición ocurre antes de que se ejecute la expresión en el bucle. Y si la condición devuelve true, se ejecuta. Y si no, pues se va a detener, ¿ok? Para ejecutar varias instrucciones, usa una declaración de bloque para agrupar esas declaraciones. Eso ya lo hemos visto también en nuestros controles de flujo. Ahora vamos a explicar un poco más cómo funciona, ya que se parece mucho al for, pero tiene diferencias importantes. Y la primera es la siguiente, que solamente necesitamos evaluar una expresión. En este caso, nosotros usaríamos, por ejemplo, un while y usaríamos una expresión nada más, o en este caso, una condición. Muy importante, que la condición sea verdadera. Entonces mientras, ¿no? Porque while, si lo traducen al español, sería mientras esto sea true, entonces ejecuta el bloque de código que va a estar dentro del while. En nuestro caso, para el ejemplo práctico de las manzanas, si se acordaban, nosotros ejecutábamos nuestro bloque de código, nuestra evaluación y conteo solo cuando la manzana no estaba vacía, ¿verdad? No estaba vacía. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer esto en una condición en nuestro while? Nosotros podríamos hacer lo siguiente. Nosotros podríamos tener una variable que podemos llamarle cantidad, ¿verdad? Que sería la cantidad de frutas. ¿Cómo se calcularía lo que sería la cantidad de frutas? Sería usando frutas.length, ¿verdad? Para mi ejemplo práctico en este array, ¿cuántas frutas nosotros tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5... 6 con el tomate y 7. Entonces, mire, cantidad en un inicio, ¿cuál sería? 7. Y lo que nosotros podemos hacer es que mientras la cantidad, ¿no? Mientras la cantidad, por ejemplo, esto lo voy a poner de otro color para que se entienda mejor. Mientras la cantidad sea mayor a 0, ¿qué va a significar esto? Que todavía hay frutas, ¿verdad? Si la cantidad es 1, por ejemplo, ¿cuántas frutas quedan? 1. Entonces todavía hay frutas. Importante entender esto. Entonces nosotros podríamos hacer esto con un while. Mientras la cantidad de las frutas sea mayor a 0, ejecutar lo siguiente. ¿Qué sería lo siguiente? Nuestro bloque de código. ¿Cuál es nuestro bloque de código? Verificar si la fruta es una manzana roja. Y si es así, sumar el contador, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos hacer eso con un while. Vamos a transformar esto en while para que ustedes puedan tener una mejor comprensión. Entonces primero vamos a partir usando nuestra variable que se va a llamar cantidad, que va a ser la cantidad de frutas que tenemos. En este caso usaríamos length y para un caso inicial tendríamos 7 frutas. Lo voy a poner en comentario para que ustedes vayan siguiéndome mientras vamos codeando este ejercicio. Ahora, nosotros podemos usar una condición que sería con un while y decir el while, la cantidad va a ser mayor a 0, ¿no? Y si la cantidad es mayor a 0, ¿qué hacemos? Evaluamos. ¿Qué evaluamos? Frutas con un índice. Ahora, este índice, ¿cuál sería para nuestro caso? Yo, por ejemplo, voy a continuar con mi ejemplo anterior y voy a decir que mi índice en un inicio va a ser 0. Y yo voy a decir, ok, voy a evaluar si las frutas, si la fruta de tal índice es igual a ¿qué? A manzana roja, ¿verdad? Si este es el caso, si esto sucede, ¿qué haría yo? Subiría el contador, pero el contador no lo he creado, así que vamos a crear también el contador. Y va a ser 0, ¿no? Porque un contador tiene que inicializar en 0. Y vamos a iniciar el contador y lo que vamos a hacer es incrementarlo. ¿Se acuerdan? Que esto de aquí era contador más 1, pues le hacemos simplemente un contador plus plus. Y así aumentaría cada vez que encontramos una manzana roja. Ahora, si se dan cuenta, algo que lo diferenciaba con el for es que en el for nos pedían una expresión de actualización, mientras que en un while no nos piden eso obligatoriamente. Nosotros tenemos que hacerlo por nuestra cuenta. ¿Cuál sería nuestra expresión de actualización?
que permitiría de que este bucle no sea infinito, que la cantidad sea cero, ¿no? Porque si la cantidad es cero, esto sería falso, y mientras falso no existe, no ejecutaría nada y por fin acabaría el bucle. Entonces, para que nuestra cantidad llegue a cero, ¿qué haríamos? ¿Cómo haríamos de que 7 llegue a 0? Sería restando, ¿verdad? Entonces nosotros haremos que al final cantidad disminuya. Entonces cantidad va a ser, en la primera ejecución va a ser 7, pero luego va a llegar a este punto y va a ser 6, y la siguiente va a ser 5, y luego va a ser 4, y así sucesivamente hasta llegar a 0. De esta forma nosotros prevenimos un bucle infinito. Ahora, nuestro índice, si se dan cuenta, siempre va a ser 0. Entonces también tenemos que aumentar el índice para ir cambiando la fruta, ¿verdad? Entonces yo lo que voy a hacer va a ser aumentar el índice. Así que el índice va a iniciar en esta fruta, luego va a ser en pera, luego va a ser en mango y así sucesivamente hasta llegar al final, ¿no? Y de esta forma nosotros ya, por ejemplo, tendríamos nuestro código. Si yo ejecuto esto, veremos el mismo resultado que obteníamos con el for. Si se dan cuenta, usted tiene 3 manzanas rojas. Contamos: una manzana roja, 2 manzanas rojas y 3 manzanas rojas. Pero si se dan cuenta, el while nos da una posibilidad mucho más sencilla de nosotros declarar nuestra condición, pero a la vez es mucho más complicada nuestra frecuencia de actualización. Así que si ustedes evalúan la diferencia de código entre el for y el while, notarán que el for es mucho más sencillo de comprender para los ojos del ser humano, ¿no? Porque si alguien ve este código, automáticamente va a tener que analizar cada una de las cosas que están sucediendo en nuestro código. Así que el while es bastante bueno realmente, pero el for se utiliza mucho más por eso, porque es una sentencia entendible. Pero no tengan duda de que el while se usa bastante también, y van a verlo en algunas líneas de código, así que es importante que lo entiendan. Y ya con este ejercicio práctico habremos repasado las dos condiciones, en este caso los dos controles de flujo de bucles más importantes, ya que luego tenemos un do while que antes de evaluar la expresión lo que hace es sí o sí hacer el bloque de código inicial, y luego también tendríamos un labeled, tendríamos un continue para algunas cosas en el caso de continuar con el bucle en lugar de solamente ejecutar lo que tenemos aquí. También tenemos el for in, que son dos derivados o dos variables o variantes del for tan conocido que hemos usado, ¿no? En este caso yo sí voy a repasar lo que sería el for in y el for off, ya que los demás realmente se usan muy poco. Vamos a usar el for in y el for off. Vamos a repasar cada uno de ellos, ya que yo considero que son bastante útiles y vale mucho la pena aprenderlos. Y estos los veremos en el siguiente video.